Hola, en el día de hoy vamos a hablar de cómo viajan las marcas, ¿no? Es evidente que hoy las marcas, aunque uno piense que son muy locales y que únicamente tú te circunscribas a vivir en un territorio muy pequeño, incluso una ciudad, pues la verdad es que hoy las marcas operan a escala global. No hace falta ser Disney, ni Apple, ni Coca-Cola, ni Zara, ni Microsoft para tener una presencia global, ¿no? La realidad es que hoy a través del mundo digital, pues todas las marcas están en cualquier lugar. Por muy pequeño que sea tu nicho de mercado, la realidad es que puedes estar presente en todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, las comunicaciones globales, Internet, las redes sociales, la caída de muchas carreras comerciales, la bajada de los costes de distribución, entre otras muchas cosas, han supuesto la globalización de las marcas, ¿no? Dentro de este proceso de globalización de las marcas, pues también nos encontramos en una era de la homogeneización, ¿no? Donde todo cada vez se parece más, lo cual es una pena, ¿no? Estamos yendo a un mundo mucho más homogéneo, ¿no? Lo cual pues es una pena, por eso yo tiendo a defender aquellas marcas que son muy genuinas, auténticas y mantienen muy fuerte su propósito porque son lo que las diferencia, ¿no? Muchas marcas piensan que si han tenido éxito con una determinada marca o producto en un determinado mercado, sobre todo si lo han tenido en Estados Unidos o en mercados europeos, pues seguramente podrán tener éxito en el resto de los mercados, ¿no? Que simplemente con traducir una campaña o hacer unas pequeñas adaptaciones podrán hacerlo. La realidad es que el hacer una marca global y presente en todo el mundo, excepto algunas muy poquitas marcas que se pueden permitir el lujo de no tropicalizar o adaptar sus mensajes o sus marcas a los valores culturales o esto, pues la realidad es que toda marca requiere un pequeño esfuerzo para acercarse a los territorios donde va a vivir, ¿no? Porque al final los consumidores son muy diferentes en un sitio y en otro y merece la pena prestar atención a esto, ¿no? Un ejemplo es como Barbie, cuando entró en el mercado chino, fracasó estrepitosamente, pues porque representaba todo lo opuesto a lo que representaba la cultura china, ¿no? Barbie era ostentación, exageración, etcétera, y la cultura china es algo como mucho más comedido, más hacia adentro, etcétera, ¿no? Aparte de un elemento que es un poco extraño, que es que resulta que para los chinos y los japoneses Barbie tenía demasiado pecho y por eso pues también fue como rechazado, ¿no? En cualquier caso, la realidad es que antes de hacer un proceso de internacionalización o de globalización de una marca, merece la pena dedicarle un pequeño análisis a los mercados en los que vamos a entrar, ¿no? Incluso un análisis lingüístico, es decir, porque multitud de marcas han fracasado al entrar en nuevos territorios, pues porque han optado por mantener el nombre y no adaptarlo a la realidad, ¿no? Cuando yo trabajaba en Pocoyo, pues por ejemplo en China, Pocoyo quería decir miembro pequeño, con lo cual pues nos vimos obligados a cambiar el nombre, ¿no? Eh, es evidente que una marca tiene que mantener su consistencia, con lo cual digamos que el ADN de la marca, a pesar de adaptaciones culturales, se tiene que mantener, ¿no? También es cierto que hay marcas que se pueden permitir el ser mucho más consistentes o mucho más parecidas en todos los países y otras que tienen que hacer adaptaciones más importantes, ¿no? Cuando una marca es más de gran consumo, pues evidentemente se tiene que adaptar a los gustos locales, ¿no? Cuando una marca es más masiva, tipo un Apple o en términos de tecnología o incluso Nike, pues pueden ser mucho más homogéneas en términos de comunicación, valores, etcétera, ¿no? Sin lugar a dudas, el nombre de una marca es su carta de presentación. Por eso es importante el tener muy en cuenta las connotaciones lingüísticas cuando la marca sale del territorio donde habita habitualmente y sobre todo cuando se traslada a lugares donde el idioma es muy distinto, ¿no? Sobre todo a día de hoy que es muy fácil comprobar si una marca a nivel lingüístico es idónea o no, pues me sorprende que todavía puedan haber casos donde una marca tenga connotaciones negativas, ¿no? En el mundo de los coches hay multitud de ejemplos, ¿no? De cómo el nombre en determinados países ha sido erróneo, ¿no? Pues el Mitsubishi Pajero en España, el, el Chevy Nova, el Nissan Moco,
la minivan de Mazda la puta, el MR2 de Mazda en francés que es Merdou, ¿no? Mierda. Eh, digamos que ahí hay un tema que las marcas de coches se han equivocado y de manera frecuente con esto, ¿no? También hay casos de marcas que lo han hecho muy bien, ¿no? Como la creación de Lexus por parte de Toyota, ¿no? Que al final viene de la palabra luxury, que es parte del universo universal, ¿no? Eh, si pensamos en qué se basan las compañías de coche o las marcas de coches para ponerle nombre a sus modelos, es interesante ver cómo en función de la cultura o del país, pues están basados en unas cosas u otras, ¿no? Al final ese nombre de esos modelos pues trata de proporcionar una identidad, determinadas asociaciones, conectar emocionalmente, etcétera, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, Ford pues intenta llevarnos a un territorio emocional con el concepto de el Expedition, el Escape, ¿no? Que representan aventura, ¿no? Por ejemplo, también en norteamericano el Jeep, ¿no? Con el concepto del Patriot o el Cherokee, ¿no? O General Motors, el Sierra, ¿no? O sea, son elementos que de alguna manera retransmiten valores culturales positivos muy asociados con la cultura norteamericana, ¿no? Con la iniciativa, con la individualidad, con la responsabilidad, etcétera, ¿no? Si pensamos en las marcas alemanas de coches, pues lo que vemos es que son marcas que sus modelos son muy estructurados, ¿no? Son muy poco creativos, ¿no? Si pensamos en Mercedes, ¿no? La clase A, la clase B, la clase C, y cuando ya son súper creativos, ¿no? La clase GLA, ¿no? En el caso de BMW, la serie 1, la serie 2, la serie 3, la serie 5, y ya cuando son tal, tenemos el X5, el X1 y tal, ¿no? Audi A1, A2, A3, A6, ¿no? O sea, los alemanes valoran mucho la estructura y el orden y la lógica, ¿no? Todo, que tiene que ver con la perfección de la ingeniería alemana, ¿no? Eh, si pensamos en las marcas españolas de coches, básicamente en SEAT, pues pensemos en los coches de cuando nosotros éramos, al menos cuando yo era pequeño, ¿no? El Panda, el Fura, el Ritmo, ¿no? Es interesante cómo puede representar eso a la cultura española o como los más recientes de lugares, ¿no? El Ibiza, el Ronda, etcétera, pues al final entienden algo, ¿no? Es interesante, ¿no? También es interesante cómo la serendipia en las marcas de coches a veces lleva a territorios muy extraños, ¿no? Pues por ejemplo, cómo Lamborghini pasó de ser una marca de tractores a ser una marca de coches de hiperlujo, simplemente porque el dueño de los tractores Lamborghini, que era una persona multimillonaria, amante de los coches, se peleó con Enzo Ferrari porque Enzo Ferrari le dijo que no podía opinar sobre la mecánica de sus coches una persona que se dedicaba a hacer tractores, ¿no? Y para llevarle la contraria y demostrarle que era lo contrario, pues creó la marca Lamborghini. Como le gustaban los toros, pues el primer modelo que sacó era el Lamborghini, el 300 GT Toro, ¿no? Es interesante porque Ferrari también nace la marca como consecuencia de un, llamémoslo, enfado o mosqueo con Alfa Romeo cuando Enzo Ferrari era piloto de pruebas o de carreras en Alfa Romeo, ¿no? También hablando de marcas de coches, ¿no? Pues simplemente por la cuestión de la identidad visual, ¿no? Como BMW, el logotipo pues, representa las aspas de un avión, que al final pues, tuvo que abandonar el mundo de la aviación como consecuencia del Tratado de Versalles que limitó la producción de esto y todo se tuvo que enfocar en la parte de los coches, ¿no? Más casos de una marca que viaja mal, pues la famosa marca Herbert de productos infantiles de alimentación, pues en francés Herbert viene algo así como, es algo así parecido como a vomitar, ¿no? Es una palabra poco adecuada, ¿no? O como Vips, pues suena como un elemento también sexual de manera negativa, ¿no? O como incluso Nike, pues con el intento de utilizar dos palabras, ¿no? Que es fa y fu en chino, ¿no? Que uno que irían decir simbolizar fortuna y buena suerte, ¿no? Entonces en cada zapatilla puso el signo de la fortuna y la buena suerte. Eh, Pensando que era una gran idea, resulta que cuando se juntan ambas palabras lo que quiere decir es engordar, ¿no?
pues un fracaso de peso que tuvo Nike en esto, ¿no? Igual que cuando de repente lanzó unas zapatillas con un símbolo que se parecía al de Alá, ¿no? Tuvo un enorme fracaso porque culturalmente esto no fue aceptado, ¿no? O como la marca Umbro, de material deportivo, pues no se le ocurrió otra cosa que ponerle unas zapatillas el nombre de Zyklon, ¿no? Zyklon era el gas que se utilizó en los campos de exterminio alemán, ¿no? Luego, a la hora de traducir claims o campañas publicitarias, pues la verdad es que también se han cometido errores bastante embarazosos, ¿no? Desde Parker, que tradujo algo como no se te escapará en el bolsillo y te dejará embarazada, una pluma, por poner un ejemplo, hasta Kentucky Fried Chicken, ¿no? Que su famoso eslogan de para chuparse los dedos en China fue mal interpretado y en fin, parecía que era un llamamiento a, al canibalismo, ¿no? Que era algo así como comete los dedos, una invitación a la antropofagia, ¿no? O como Braniff Airways, que era una filial de American Airlines, tradujo un flying leather, ¿no? Que quería decir como que viaja en un asiento de cuero cómodo, primera clase, etcétera, lo tradujo como viaja en cueros, ¿no? Lo cual pues realmente fue bastante sonado, ¿no? O como HSBC con su famoso claim de assume nothing, en algunos lugares fue traducido como do nothing, lo cual el significado es absolutamente distinto, ¿no? De alguna manera son errores muy preescolares para grandes marcas, ¿no? O sea, es tan preescolar como aquel que vendía camisetas en Miami con la visita del Papa y entonces pues hacía las camisetas que era de I saw the Pope y entonces hizo la traducción y ponía yo vi a la patata. Pues eso a veces parece que lo hacen las grandes marcas, ¿no? Por contra, hay marcas que por lo general son muy consistentes a la hora de ir a otros países, ¿no? Y que lo hacen muy bien, ¿no? Más allá de esos dos casos excepcionales de Nike, pues Nike bajo su lema y su concepto de inspirador, pues la verdad es que se se implanta en todos los países de manera muy positiva, ¿no? Airbnb también lo sabe hacer muy bien. Coca-Cola, por supuesto, ¿no? Su concepto es universal. El concepto del Think Different de Apple, pues también es un concepto muy global. Curioso porque el Think Different nace como respuesta a una campaña de IBM que decía Think, ¿no? Interesante esto, ¿no? O como las ideas creativas, pues por ejemplo, un gran almacén norteamericano pues para acercarse al mercado latino, ¿no? Y entonces intentar transmitir el concepto de paz, etcétera, junto a la palabra namaste y mamá, con lo cual salía la palabra mamaste para una campaña publicitaria, ¿no? Un error bastante considerable y bastante mal entendido, ¿no? Otros problemas culturales, o ya no culturales, sino más bien políticos, pues por ejemplo, como Mercedes utilizó en alguna campaña al Dalai Lama, ¿no? Con un mensaje que era algo así como, mira, todas las situaciones desde distintos ángulos de vista, ¿no? Evidentemente en China tuvo un problema bastante fuerte al utilizar al Dalai Lama, que políticamente representa algo completamente opuesto al régimen chino. Algo que también le ha sucedido a Marriott, Zara, Delta, etcétera, pues al incluir al Tíbet y a Taiwán en sus mapas de tiendas, ¿no? Y al final esto pues le supuso un conflicto bastante importante, ¿no? Otro elemento a tomar en consideración cuando se plantea el que una marca viaje es cómo son tus competidores, ¿no? Y por ejemplo algo tan sencillo como de qué color son, ¿no? Cuando Movistar se implantó en México, pues competía con Telcel, líder indiscutible. Azul, Movistar azul. En consecuencia, al final, prácticamente toda la comunicación que en los primeros tiempos estuvo haciendo Movistar en México, en lugar de ir a crear más conciencia de marca hacia Movistar, lo que hizo es construir hacia Telcel, ¿no? Es algo bastante interesante, ¿no? Una marca
que de manera muy sutil también ha trabajado muy bien el llegar a distintos países y territorios es Zara, ¿no? Zara es muy consciente de los gustos de cada país, de qué es lo que les gusta, y está proporcionando productos a medida, ¿no? Aparte de tener políticas de precios absolutamente distintas, ¿no? Al mismo tiempo, tener en cuenta los gustos de la gente respecto a los colores, ¿no? Pues, por ejemplo, Nike es muy consciente de los colores que más gustan en Asia son los rojos, el azul y el rosa, con lo cual vende mucho producto así. El producto que más funciona para Nike en Europa, por ejemplo, es el blanco y el negro, ¿no? Con lo cual cuando ellos trabajan sus colecciones, pues básicamente se centran. En definitiva, trabajar en la globalización o extensión de una marca a otros territorios implica adaptar el mensaje a los mercados locales, conocer muy bien la cultura, pues para seguir siendo relevante y conectar de manera importante, ¿no? En ese sentido es muy importante estudiar la cultura y cuáles son los valores, ¿no? Y analizar esos intereses culturales, ¿no? Pues por ejemplo, aunque ya que suena muy antiguo, ¿no? Avon, ¿no? La marca que se dedicaba a la venta de cosmética a casa, pues culturalmente tuvo un problema gravísimo en Japón, pues porque en Japón no es habitual que nadie abra su casa y que haga todo este tipo de cosas, ¿no? No estaba bien visto, con lo cual fue un fracaso espectacular, ¿no? O Airbnb. Airbnb en China fue un fracaso espectacular porque el concepto de compartir tu hogar es absolutamente extraño, con lo cual fracasó. Eh, una marca tan conocida como Hallmark, ¿no? La de las tarjetas de felicitación de cumpleaños, Navidad, etcétera, conocida en todo el mundo y muy exitosa, pues por ejemplo en Francia tuvo un fracaso estrepitoso, pues porque resulta que lo consideraban que era muy poco personal y que tú no escribieras el mensaje, ¿no? Con lo cual la marca se tuvo que retirar, ¿no? O un tema cultural, por ejemplo, Gerber en África, ¿no? En África, pues mucha gente no sabe leer, entonces, pues al final, al ver los botes de potitos con un niño, pues interpretaban que lo que había dentro era un niño, ¿no? Marcas que lo han hecho muy bien en su proceso de expansión y que han tenido que modificar su oferta de producto, pues son las de fast food, es decir, pues tanto Dunkin' Donuts como Starbucks como McDonald's y Burger King mantienen un core de producto, pero se han tenido que saber adaptar a los gustos del nuevo competidor, ¿no? Al final, hemos visto que algunas marcas no viajan bien, ¿no? Son como un buen vino que en cuanto les haces cruzar el océano, los Pirineos, en un clima menos hospitalario, pues se avinagran, ¿no? Y la única manera de mantenerlo bien, pues es mantenerlo en una nevera a salvo, ¿no? Y las marcas exactamente requieren lo mismo, requieren un cuidado cuando viajen para que no se agríen, ¿no? En conclusión, los valores culturales que sustentan una sociedad deben de ser cuidadosamente analizados, ¿no? O sea, la religión es un elemento que aunque no esté presente en el día a día de muchas sociedades, es algo que forma parte de su cultura e importa mucho y ha creado, ¿no? Entonces es relevante tener en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta si la sociedad es muy individualista o muy colectivista, ¿no? O sea, si estamos hablando de un concepto mucho más norteamericano o un concepto más oriental, ¿no? También pensar en cuál es la ideología política dominante. Esto influye mucho en la manera en que la marca se tiene que comunicar, ¿no? ¿Cuál es el nivel de desarrollo? ¿Cuál es la pirámide demográfica, ¿no? O sea, para dirigirte a una población muy joven, pues tendrás que utilizar mensajes diferentes que una población envejecida como puede ser la europea, ¿no? En el fondo requiere hacer un buen diagnóstico de dónde te vas a dirigir y en muchos casos también requiere asociarte con gente que te pueda proporcionar esto, ¿no? Y por último, y enfatizar, más allá de que una marca viaje bien o mal, lo que es importante es que lo que viajen bien sean sus valores. Con lo cual, en un proceso de globalización, algo que es fundamental es la cultura de compañía, la cultura de marca y la cultura de empresa, ¿no? Cuando nos encontramos con compañías que tienen empleados dispersos geográficamente por todo el mundo, pues nos podemos encontrar con que se empieza a dispersar la idea de marca y la marca empieza a representar distintas cosas en distintos territorios como consecuencia de que la gente que trabaja en esa marca son distintos, ¿no? Consecuencia de que tratar de que haya una comunicación implícita y explícita muy similar y muy consistente en todos los países donde está presente la marca. Es decir, que Zara represente lo mismo en España
que en Inglaterra o que en China o en Japón, ¿no? Es decir, de alguna manera que culturalmente esté alineada, ¿no? Porque al final implícitamente lo que está aportando es confianza y credibilidad, ¿no? No implica hacer más burocráticas las compañías, sino que lo que implica es que cada marca represente algo y que sus empleados lo sepan, ¿no? Al mismo tiempo, seamos conscientes de que a día de hoy cometer un error en un proceso de internacionalización por no entender la cultura o todavía peor por una cuestión de traducción es injustificable. O sea, a día de hoy, con una simple entrada en Google, prácticamente uno puede hacer una investigación lo suficientemente amplia como para no equivocarse en una campaña publicitaria, en el nombre de un producto, etcétera. Y culturalmente, pues creo que también aplicar el sentido común no está de más. Y sobre todo, quitarse la mentalidad de muchas marcas de colonizar, ¿no? Es decir, oye, cada país es independiente, no hace falta que tú transmitas los valores de una determinada sociedad a otra cuando es absolutamente diferente, ¿no? Más allá de que vayamos a un mundo más global y homogéneo, sigue habiendo diferencias importantes y que hay que respetar y desde el punto de vista incluso de la marca apoyar. Y sin más, pues muchas gracias. Eso es todo, amigos.